¿Cómo hay que empezar a grabar esto? Ya. A ver, buenos días. Antes de empezar con lo que quiero ver, me interesa saber de cómo van con la tarea, ¿ya? Porque sobre el ejercicio que les pedí que hicieran y me entregaran y que se los pedí por punto, solamente 2 personas me lo entregaron, ¿ya? Y una tercera persona me entregó un trozo. Eh, entonces, no, estoy preocupado por eso. No sé qué piensan ustedes, qué dicen ustedes. La tarea se entrega la otra semana. Entonces, no sé. Yo la tarea la empecé a hacer ayer y la pregunta 4 no la entendí también, qué era lo que teníamos que hacer. Vamos a abrir el enunciado para no equivocar. La pregunta me dijiste, La 4 de la parte 1. la 4 de la parte 1. La 4 de la parte 1. Sí. Ya. Voy a compartir esto entonces. Está bien, ¿no es cierto? Sí se ve. Ya. Dice, considera ahora la figura 1. Dice que está aquí. Escriba las ecuaciones asociadas a la representación en términos de las señales de B para cada uno de los 8 vectores de las figuras A y B. ¿Ya? Notar que los ejes X e Y representan las señales φ1 y φ2 respectivamente. Bueno, el conjunto B, que está acá arriba, ahí, el conjunto B que está aquí, ¿ya? Este es el conjunto B, que tiene dos funciones, esas de ahí, ¿ya? Que son coseno y seno. Yo les pedí en las preguntas anteriores que, en particular en la anterior, que definieran un eje o sea, justificaran si un eje de coordenadas de dimensión 2, como el eje XY, en el fondo este de acá, ¿ya? En el fondo ese eje de coordenadas que está allá abajo, si era adecuado o no para representar las funciones base. Si esto es adecuado, lo que corresponde, por eso están estos dibujos acá, ese y ese, entonces ustedes con estas funciones base que están aquí, pueden representar cualquier punto en el espacio, ¿ya? Por lo tanto, este es un punto en el espacio. Ese es un punto en el espacio. Y ese punto en el espacio, o cualquier punto en cualquier espacio, como el R2 que ustedes conocen, se puede describir en función de las señales, en este caso base, o en general en términos de las funciones de los vectores base, ¿cierto? Sí. Ya, lo que te pido entonces en esa pregunta es, escríbeme para este punto de acá, ¿ya? En esta configuración de acá, ese eje es φ1, ese eje es φ2, este punto de acá, ¿qué representa en términos de una ecuación? Porque te recuerdo que un punto cualquiera, un vector S de t, tú lo puedes definir como una combinación lineal, ¿cierto? De coeficientes por las funciones base, ¿o no? De eso se trata Hilbert. ¿Me explico, no? Sí. Ya. Entonces, si ese es menos 2a y ese es 2a, este eje es φ1 y ese eje es φ2, ¿qué ecuación tiene ese punto?
¿Me lo puedes decir? ¿Lo entiendes? Sería multiplicado por 2. Sería multiplicado por 2, ¿qué? La función phi. ¿Por 2? ¿Y la A? ¿Y la A no va? Consideremos tenemos R2. Consideremos R2, donde S es I y S es J. Tengo un vector en ese punto. ¿Ya? Ese vector es B. ¿Cómo escriben ese punto? ¿Cómo denotan ese punto, ese vector? Vector, punto, es lo mismo. ¿Me entienden o no? La verdad es que la verdad es que no sé si me entienden algo o no me entienden nada de lo que le estoy diciendo. Katia me dice con la ecuación de la recta, pero estoy hablando de un punto en un eje de coordenadas. Esto es R2. Lo que Katia me sugiere es otra cosa. Escribir acá. Lo que Katia me sugiere es otra cosa que se ve igual, pero no es lo mismo. Que sería X y de X, donde esto es R1. Ese de aquí es R1, donde I de Y es igual a una función de X. Y es una función de X, por eso tenemos I de X, y aquí yo escribo una ecuación de una recta. AX más B. AX más B. Sería una cosa así. Si trae el B, lo hice pasar por 0, así que da lo mismo. ¿Ya? Ahí sería, en ese caso, una ecuación de una recta. Pero esto es, ahí tengo una función I de X, donde X se define en R1, en R. E Y también pertenece a R. Pero esto es un plano, es R2. Hay un vector en el plano.
que es este vector B. Yo entiendo que un eje de coordenadas como este, ¿ya? Donde tengo X y Y para arriba, parece que es lo mismo que esto acá, pero no son lo mismo. Este es R, y ese es el gráfico de la función de X, y acá, en cambio, acá este es un plano, al cual yo todavía puedo definir funciones. No, no sé si me entienden, no sé si me explico. No se podría sacar con el producto punto. No te entiendo bien. Se escucha medio raro tu micrófono. ¿Cómo? Con el producto punto. Con el producto punto. ¿Pero qué quieres hacer con el producto punto? Para escribir la ecuación asociada al punto ¿Y sería el producto entre qué? entre el valor de φ1 y φ2. Entre uno y 2. Pero φ1 y φ2 son dos valores, ¿cierto? Son dos funciones. Y si tú calculas el producto punto entre esos dos, tú vas a obtener un escalar. Esto claramente es esto claramente es un punto en un plano de dos dimensiones. Este aquí. Bueno, Cristóbal no puede entrar a la clase, ¿qué le pasa? Me está mandando un mensaje. No lo sé. No sé qué pensar ni qué decir. Me preocupa. Profe, ¿y si ese es un ejemplo parecido, como para entender mejor? Pero si eso es lo que estoy haciendo acá, pues, al menos eso es lo que estoy tratando de hacer acá. Esto es un ejemplo parecido a lo que está arriba. Este es un vector, ese punto ahí, que está en las coordenadas de I gorro y J gorro A y B. O sea, por ejemplo, esto es, entonces, se denota como A, B. Tal cual, estamos juntos acá. Por eso está en R2, donde ese I gorro es igual a este vector y este J gorro es igual a ese vector. ¿Cierto?
Sí, Bueno, ¿cómo escribo el vector B en términos de estos dos vectores de acá? Estoy de acuerdo contigo en que lo puedes escribir en términos de un producto punto, pero no del producto punto que tú me estás sugiriendo, que es el producto punto entre φ1 y φ2. El producto punto entre φ1 y φ2, ¿ya? Si tú lo miras aquí, ¿cómo son φ1 y φ2 en términos de ángulo? perpendiculares, ortogonales. Exactamente. Entonces, el producto punto, ¿cuánto va a ser? 1. Ah, no, 0. Cero. Va a ser siempre cero. Entonces, si tú me dices que puedes escribir este vector en términos del producto punto de esos dos, me estás diciendo que ese vector es cero. Por lo tanto, no puede ser porque ese vector no es cero. El vector cero está ahí, ¿cierto? Justo en el origen. Pero entonces sería poner, por ejemplo, menos 2A por y sombrero más 2A por J sombrero. Si es que fuera el eje X y sombrero, y si es que fuera el eje Y, J sombrero. Por eso no son los ejes ahí. Por ejemplo, esta de acá, que está aquí, ese punto y ese vector B, voy a limpiar un poco esta cosa. Voy a limpiar un poco esta cosa. Y entonces, si yo ahora hago esto de aquí, B es el vector AB. ¿Cómo lo escribo en términos de estos vectores de acá? Pareciera ser, ustedes lo conocen, yo no sé si están enredados, o sea, al menos lo que yo entiendo a esta altura, Katia, es que tú me sigues más o menos por la interacción que hemos tenido, ¿ya? Nada en contra de Cristóbal y Martín que están ahí, pero me parece que es la que más, junto con, parece que Edgardo, son de los que más han seguido, y Efraín seguramente, los que más han seguido las explicaciones y me han contestado, ¿ya? Entonces, este vector AB, en términos de estos vectores I y J, se escribe como A por I gorro más B por J gorro, ¿o no? ¿Por qué? Ah, perdón. ¿Por qué? Porque eso es así, ¿cierto? Sí, Si yo cambio un poquito el orden de estas cosas, entonces yo podría decir que, por ejemplo, ahí viene ya, bueno, sí, yo podría ir moviendo esto. Si esto lo pongo acá, esto lo pongo acá arriba, yo podría decir que A, el vector AB es igual a esto de acá más B, esto de acá. Y eso es lo mismo que A gorro más BJ, más BJ gorro, ¿cierto? Y eso es lo que tengo acá. Entonces, se fijan, lo que yo escribí acá fue que este vector, este punto aquí, yo lo puedo escribir en términos de mis vectores base que tengo acá. Y esto que está aquí, si me pongo un poco más explicado, ¿ya? Lo puedo, lo puedo escribir como
¿cierto? Se cambia un poco la notación. Puedo decir que, por ejemplo, I gorro es B1, J gorro es B2, alfa 1 es A, alfa 2 es B. Y lo que estoy diciendo es que este vector de acá lo puedo escribir tal cual está aquí en el fondo, ahí y ahí, como una combinación lineal de los vectores que me forman la base, en este caso, ortogonal, que más encima es ortonormal. ¿Ya? Entonces, yo lo que estoy pidiendo, y ese era el ejemplo que tú me pedías, Katia, es, ok, denme qué ecuación viene representada. ¿Se fijan? Esa cosa ahí. ¿Qué ecuación me representa eso de ahí? Eso de ahí, eso de ahí, eso de ahí, etc. Ahí me quedó súper claro. Pero tienes que entender, todos tienen que entender en realidad, que por mucho que este eje de coordenadas de que está aquí se parezca, porque igual en forma, este de aquí, S y S, se parezca a R2, no es R2, porque R2 viene definido por esta base, ¿cierto? Esa es la base de R2, ¿cierto? Que nosotros la denotamos Sí. como I J. Insisto, la forma de ese mono los confunde, porque se han confundido por alguna razón. ¿Ya? Después, este mono de acá tampoco es lo que tú me decías, Katia, donde yo tengo aquí x y un y de x igual a una función de x. Tampoco es eso, porque aquí tengo una variable de una dimensión de r, y esta es otra variable de otra dimensión de r que la grafico ahí, pero no es un eje de coordenadas, esto nos representa un espacio de R2. ¿Ya? Es más, les recuerdo que cuando ustedes tienen puntos como estos, ustedes pueden sumar esos vectores, ¿cierto? Si ustedes los suman, obtienen un vector resultante. Y cuando hablan de la suma de dos vectores, están hablando de una función de valores vectoriales, que eso también lo vieron en cálculo, ¿ya? En cálculo 3 parece, o incluso antes. Son objetos distintos. Aquí estamos, no en esta idea de aquí, de graficar señales. No, estamos en esta idea de acá, de vectores, funciones, en este caso, estas señales son nuestros vectores, vectores en este caso ortonormales que nos generan una base, y cada uno de estos puntos es una combinación lineal de estos vectores base. Y si, como son puntos que están ubicados en distintas partes en este plano geométrico, son lo que nosotros en telecomunicaciones entendemos señales o puntos o símbolos distintos que representan mensajes o información distinta. Ese no es lo mismo que eso, le envían un mensaje distinto, ¿ya? Comunican algo distinto. Y estas son cosas que nosotros ocupamos todos y cada uno de los días en comunicación. ¿Hay alguna otra pregunta de la tarea? Por mi parte no. ¿Alguien más empezó a trabajar? Yo empecé a hacerlo un poco, pero estaba haciendo también otra tarea que tenemos de otro ramo. ¿Ya? Bueno, la verdad es que, salvo los que me enviaron el ejercicio el otro día, no sé cómo está. No tengo idea cómo están ahí. Eso tampoco. Yo tampoco significa, sorry que me ría, pero me dio risa la forma en que lo dijiste. Yo tampoco significa, tú tampoco sabes cómo estás o tú tampoco has empezado a trabajar. Yo no sé cómo están los demás. Ya. No sé si tienes más consultas de la materia, de la tarea.
Yo creo que todos van a empezar a hacer la tarea esta semana y van a tener dudas para el miércoles, cosas así. ¿Ya? No hay nada más entonces. Con respecto a la tarea. Asumo que no. ¿Ya? A ver. Vamos a empezar ahora con otra cosa. ¿Ya? Que son los números complejos, el análisis complejo. De acuerdo a lo que me acaban de preguntar, yo creo que se van a complicar y se van a confundir aquí de nuevo. ¿Ya? Así que vamos a ver qué pasa. ¿Qué entienden ustedes por un número complejo? ¿Donde hay ¿Entienden números ustedes? imaginarios? No, técnicamente hay un error ahí, pero ¿qué quieres decir con eso? Que el eje X en real y el Y es imaginario, ¿no? ¿Ya? A eso me refería con que no íbamos a empezar a confundir de nuevo. Este eje X de acá es lo que nosotros llamamos el eje real, y este eje de acá es el que nosotros llamamos imaginario. Entonces, un punto aquí, voy a usar la misma idea, la misma notación, la misma nomenclatura. Un punto acá es un vector, que ahora, por notación, siempre le llaman z, así que lo voy a llamar z. Este punto acá, este vector, en general nosotros lo llamamos un número complejo. Y tiene, la notación convencional es x de y ahí decimos que z es un número complejo que tiene dos componentes, ¿ya? Eso, donde x es lo que llamamos la parte real del número complejo, e y es lo que llamamos la parte imaginaria del número complejo. Pero volviendo a lo que estábamos conversando, este eje x no es ni el eje de R2 que habíamos visto, ¿ya? No es el eje este y gorro, y el eje y no es el eje y de acá, imaginario, no es el eje J gorro de acá, y tampoco es, o se refiere al X acá, F de X acá. Este es, de nuevo, el mismo par de ejes que representan ahora otra cosa. Y también es distinto a el eje que habíamos visto, que este era Pi1, Pi2. La idea es la misma, la idea abstracta es exactamente la misma. Yo pongo un punto acá, y este punto es una combinación lineal de este eje con este otro eje. ¿Por qué? Porque en el fondo geométricamente representan lo mismo. Representan lo mismo, pero no son lo mismo. Representan una base ortonormal. Una base ortonormal acá, una base ortonormal acá, y esto aquí no hay base. Aquí es un gráfico de una señal, un dibujo de la señal. Aquí hay base, aquí hay base, aquí hay base. De hecho, la base acá, en los números complejos, es 1i, donde i es la unidad imaginaria. ¿Me explico con lo que acabo de decir o no? Creo que sirvió el enredo anterior, creo, pero no lo sé, ustedes me dirán. ¿Sí se entendió? Estos números complejos, z, pertenecen a C. ¿Qué entienden ustedes por C? Yo sé que lo han visto en algún otro curso. ¿Qué entienden ustedes por C?
¿Cualquier número que tenga parte real o imaginaria? No, este de acá es algo más, es la colección de todos los números complejos. ¿Ya? No, tú dijiste cualquier número. Este de acá es cualquiera de esos números. Este de acá es el conjunto que los contiene a todos. Y cuando nosotros le agregamos un par de cositas, que ustedes ya saben cuáles son, podemos decir que C es un espacio vectorial. ¿Ya? Que contiene a todos aquellos números, en este caso, a diferencia de las otras cosas que vimos cuando éramos el espacio vectorial, donde los vectores eran los R2, o los R3, o los Rn, o todas las funciones continuas, etc. ¿Ya? Ahora, este es un espacio vectorial que contiene números complejos. Si es un espacio vectorial, entonces tiene propiedades de espacio vectorial. Por ejemplo, la adición, ¿cierto? Y la multiplicación por escalar. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cierto? Como operatoria general. La adición, por ejemplo, entre dos números complejos, Z1 más Z2, se define como, si Z1 tiene esta forma de acá, entonces vamos a hablar de que es X1 más Y1 más X2 más Y2. Y ustedes han visto esto en otros lados, así que tampoco le voy a poner mucho color. Y esto es así. ¿Cierto? Pero aquí viene la primera pregunta asociada a esto. ¿Qué diablo está ahí? ¿Qué es eso? Imaginario. ¿Ah? Imaginario. La unidad imaginaria. ¿Cierto? ¿Y qué significa la unidad imaginaria? Geométricamente está representada en el fondo aquí, ahí, cuando yo grafico un vectorcito, por ejemplo, ahí, y le coloco I, sin gorrito. O J también, ustedes van a empezar a llamarlo J en la carga. I o J en la misma. ¿Ya? Pero ¿qué representa ese I? ¿De dónde surge? La raíz de -1. De la raíz de -1. En realidad, este cumple algunas propiedades que son que cumple algunas propiedades como que I cuadrado es igual a -1, ¿ya? Y que I a la cuarta es 1. Parecen como ridículas u obvias, pero no son tan ridículas ni obvias, porque estas cosas en el fondo me definen las operaciones. Bueno, esta cosa de ahí, sí, yo la puedo mirar así algebraicamente, como que es una letra que anda dando vueltas por ahí, que en algún minuto la vamos a hacer calzar con esta cosa de acá, y que me permite tratar estos números complejos, que tienen una parte real y una parte imaginaria, donde su parte real la trato independiente de la parte imaginaria, y en el fondo tienen, por eso es que uno lo mira como que esto fuera R2, pero no es R2, ¿ya? Donde aquí está la parte real y la pongo en un eje, y la parte imaginaria la pongo en un eje, y los ejes están ortogonales entre sí, ¿ya? Entonces yo defino eso, y si yo defino, por ejemplo, para alfa en R, defino alfa, el producto escalar, ¿cierto? Por z, esto significa que va a ser un alfa por x más y, y esto significa entonces que yo tengo alfa x más y por alfa y. Ese es el producto escalar y aquí está la suma. Por eso tenemos un espacio vectorial. Si después yo empiezo a agregar geometría, ¿ya? Más geometría, las mismas cosas que nosotros hicimos para transformarlo en un espacio, por ejemplo, de Hilbert, nosotros podemos ponernos ingeniosos y decir, miren, ¿saben qué? O en un espacio métrico, podemos hablar en algún minuto de lo que nosotros entendemos como el valor absoluto de un número complejo, ¿ya? O lo que es la norma de un número complejo. Esto sería igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Eso es lo que nosotros vamos a entender como
la norma o el valor absoluto del número complejo. En este caso, así como está, no viene inducido por el producto interior, así que no necesariamente esto va a ser un espacio de Hilbert, ¿ya? Pero sí, lo que nosotros podemos ver y decir es que si esta es la base, ¿ya? Esta es la base para el espacio, 1, y estos elementos están definidos en el fondo en ese plano, inmediatamente me quedan ortogonales, ¿ya? Esto es una base ortonormal para los complejos, ¿ya? Y me permite a mí definir un montón de estructuras. Y en particular me permite definir algo que nosotros no tenemos y además no se define de la misma manera, en R2, por ejemplo. En R2, y aquí hago el paréntesis, en R2 ustedes tienen suma de vectores, tienen multiplicación por escalar, pero ustedes pueden multiplicar X por Y. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede hacer eso en R2? ¿Sí? ¿Ese fue un sí afirmación o un sí pregunta? Afirmación. Ya, ¿y cómo multiplica esos dos vectores? Multiplicar. Ese punto puede sonar a que es producto punto, pero no es producto punto, multiplicar. ¿Cómo se multiplican dos vectores? Profe, tengo una duda. Ujú. El Landon, creo que era, que había hecho antes que pertenecía a los reales, que es un ¿Cuál? escalar, el alfa. ¿Cuál? El alfa, sí, un escalar. Que Ah, pertenece ya. a los reales. ¿Cómo multiplico dos vectores? En realidad esto no estaba definido, ¿no? El que nosotros teníamos definido era el que entendíamos, teníamos dos productos. Y los podemos pensar como multiplicaciones, pero son el producto punto y el producto cruz. ¿Se acuerdan? El producto punto lo hemos visto hasta el cansancio, que era en el fondo el que está opuesto por y. ¿Ya? Y que lo que me entrega es un escalar. Lo otro que hay definido para los vectores es algo que ocupan harto en electromagnetismo y cosas así como electrodinámica, es el producto cruz. Y lo que me entrega es, en este caso, un vector en R2. ¿Ya? Pero no definimos el producto como multiplicación. No. En cambio, en los complejos, porque son un mono un poquito distinto a lo que conocemos de la parte real, nosotros definimos una multiplicación, porque en el fondo uno puede tratar los números complejos como algo geométrico como está acá, o como algo algebraico como está acá. Entonces nosotros podemos definir el producto punto, perdón, el producto, ¿ya? La multiplicación entre Z1 y Z2 como Z1 es X1 más Y1, X2, perdón, Y2. El producto Z1 por Z2, ¿a cuánto equivale? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de algo así? ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿Y por qué se obtiene eso? que se multiplicó uno por uno, ¿o no?
Uno por uno te refieres término a término, ¿cierto? X1 por X2, X1 por I2, I1 por X2, I1 por I2. Y cuando multiplico I por I, viene esta propiedad de acá arriba, ¿cierto? De que el I cuadrado menos 1, y ahí me sale el menos entre esos dos. Y eso me da este término de ahí. Y es el único menos que aparece. ¿Ya? ¿Se fijan? Esto es súper distinto a lo que ustedes conciben como producto cruz y como producto punto entre vectores. ¿Ya? ¿Se acuerdan más o menos de todas esas cosas? Sí. Ya. En los números complejos, nosotros también podemos introducir los conceptos de inverso aditivo e inverso multiplicativo. Las definiciones son más o menos estándar. Si Z pertenece a los complejos, ¿ya? Entonces su inverso aditivo W satisface ¿qué? ¿Qué satisface W? ¿Qué es un inverso aditivo? Ese es cuando es 1 y el inverso aditivo es menos 1. En los reales, Pero no ¿cierto? es lo mismo acá, solamente que en vez de X1 más I de I1, entre paréntesis todo eso ya fuera un menos. Chuta, no te entendí bien. Pero, mira, la idea, olvidémonos de los complejos, ¿ya? La idea del inverso aditivo es, ¿cierto? Que lo que tú me dijiste era que el inverso aditivo, para que esto se cumpla, ¿cierto? Tiene que ser que X igual a menos Y, ¿cierto? El menos 1 y el 1 y todo el cuento. Entonces, para que esto se cumpla en los complejos, la misma idea, yo tengo que hacer que Z más W sean igual a 0, ¿ya? Pero ese 0 es el 0 complejo, no es el 0 pelado real. Entonces tiene que ser eso. Por lo tanto, si ese es Z, esto va a ser X1 más Y1 más X2 más Y2, esto es igual a 0 más Y0. Lo que me tiene que pasar es que este amigo de acá, de acuerdo a las formas que nosotros establecimos arriba en la suma, lo que me tiene que pasar es que esos amigos cumplan esa idea anterior, ¿cierto? Que vienen de lo real. Por lo tanto, yo tengo que hacer que X1 más X2 se hace igual a 0 y que al mismo tiempo Y1 más Y2 sean igual a 0. Fíjense que aquí la unidad imaginaria la manda al carajo, ¿no? O si quieren la agrego, ahí, dejo ahí. Esto me indica que X1 tiene que ser igual a menos X2 y esto me indica que Y1 tiene que ser igual a menos Y2. Lo que significa que el inverso aditivo de un número complejo Z es el negativo de la parte real y el negativo de la parte imaginaria. Eso es lo que me indica. De la misma manera, el inverso multiplicativo, o la división, ¿sí? Es aquella propiedad que cumple con eso. ¿Ya? Ese punto es una multiplicación. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que yo voy a tener es que X1 por, perdón, X1 más Y1 multiplicado por X2 más Y2, esto va a tener que ser igual a 1, pero de nuevo un 1 complejo. ¿Ya?
Entonces, a lo que vamos a llegar es que el inverso multiplicativo, y el que es un poquito más raro, ese omega, que es el inverso multiplicativo de este, es igual a z dividido por la norma, perdón, z conjugado dividido por la norma de z al cuadrado. Y aquí entramos en un concepto un poco raro y un poco distinto, que es z barra, z conjugado. ¿Qué es esto? ¿Qué es ese uno que está ahí? ¿Se acuerdan? Si z es igual a x más i que pertenece a r, ¿qué es eso? El módulo. ¿El? Módulo. No, no es el módulo. El módulo lo vamos a introducir en unos minutitos más. El complejo conjugado es x Cuando se le menos. pone menos al imaginario. Exactamente. Eso quiere decir que el mismo mono lo has visto millones de veces. Eso quiere decir que... Esto quiere decir que ya, si ese es mi vector, si ese es mi plano complejo, la parte real, esta de aquí es la parte imaginaria, ¿ya? Y este es mi vector, insisto, vector o punto, como quieran llamarlo, z. Entonces, el complejo conjugado, nada más ni nada menos, que z, ¿ya? Donde este valor de aquí y este valor de aquí son iguales, ¿ya? Este es i, y este es menos i. Perdón, en valor absoluto son iguales. Estos sí que son iguales. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Dudas? Hasta ahora. No, profe. Ya, tengo las 11:10. Paremos 5 minutos porque habría que terminar unos minutitos antes, ¿ya? Así que paremos 5 minutos para tomar 10 minutos, terminar más o menos 5 o 10 minutos antes la clase. Y después seguimos. ¿Les parece? Tengo las 11:10. ¿Ya? Ya. 5 minutos más, entonces seguimos. A las 11:15.
Ya. Tengo las 11:15, así que sí. Antes de seguir, sí, un comentario. No sé si vieron que le publiqué la fecha del test. Ya, lo publiqué a primera hora en la mañana. Y los contenidos que van a entrar en el test. ¿Podemos responderlo cualquier día del o sea, a cualquier hora del 19 al 17? Del 17 al O sea, 19. eso. Sí, sí, cualquier hora. Lo único que tienen que tener claro es, son 40 minutos, creo que le puse para la parte de alternativa y todo eso. Esos 40 minutos son corridos. ¿Ya? Y después los 80 minutos son corridos para la parte de desarrollo. ¿Ya? No es que tengan que asignar 2 horas corridas para hacer todo el test. En la hora que puedan, quieran, lo pueden hacer en ese rango de días. ¿Ya? Ah, ¿puedo Y hacer la alternativa un día y el desarrollo otro día? sí. Ah, Lo que pasa es que es más flexible, así no tiene ni un sentido que estén 2 horas pegado en eso. No es fácil encontrar 2 horas en la casa. ¿Ya? En las instrucciones me parece que está claro, pero tienen que decirme ustedes si está claro. Según yo está claro, pero lo escribí yo. sí, sí, se entiende. ¿Ya? Supongo que vieron la fecha y todo. Dejé el día domingo, no es la idea, pero normalmente, y creo que se los dije, yo se los dejaba del viernes y todo el fin de semana. Yo entiendo que les puede acomodar y todo, pero tampoco es la idea. Así que al final opté por un término medio que les dejé el domingo, bueno, si a alguien le sirve, ¿ya? Y los otros los dejé el lunes y martes. Ahí verán ustedes qué es lo que pueden hacer y cómo les conviene. ¿Ya? Si no, lo cambiamos para otro tesis. ¿Ya? Bueno, sigamos con esto entonces. Profe, Sigamos. a mí me entró otra duda en la tarea, en la parte en la que dice que los problemas deben ser tipeados. O sea, tenemos como que todo el desarrollo pasarlo a computador, ¿o no? O sea, el desarrollo de uno por uno, cada una de las cosas, no. Por ejemplo, no sé, por decirte algo, si hay ecuaciones, como esta cosa de aquí, como esta cosa de aquí, tú puedes colocar esto y el resultado final acá, ¿ya? No, no todos y cada uno de los pasos como si fuera una prueba. No sé si me explico, pero sí tienen que hacerlo en computador, porque como les expliqué la otra vez, me entregaban cosas en papel de una foto, porque lo hacían, no lo pasaban en limpio, y era todo un desorden que me cuesta mucho corregirlo, porque acuérdense que más encima tengo que corregirlo en la pantalla. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, ¿no hace necesario mandar todo el desarrollo? ¿O se O sea, manda como la cosa? ¿cómo? ¿O se manda como las fotos del desarrollo y también tipeado? Si quieres agregar las fotos del desarrollo, me parece una excelente idea, ¿ya? Pero sería como agregado al final. Tú pones, mira, este es el paso 1, llegó a este de acá y te mire desde la lata de mirar, si no me crees, mira atrás la cuestión. Me parece una súper buena idea, Katia, súper, súper buena idea. ¿Ya? Excelente sugerencia, muy buena. ¿Ya? Pero a lo que voy es, no tienen para qué hacer, o sea, si hay muchos pasos, que tampoco es así, ¿ah? Tampoco es así, tampoco que hayan tanto pasos que hacer, lo pueden abreviar de esa manera. De hecho, estoy mirando la pauta ahora y no son tantos pasos tampoco los que hay y tantas cosas lo que hay que escribir, como ecuaciones. ¿Ya? Porque yo creo que tú estás más enfocada en los productos puntos, ¿cierto? En las ecuaciones de los productos puntos. Yo creo que por ahí o de la energía, no sé. Y son muchos. Sí, en las integrales, todas esas cosas. Claro, que hay varios que se repiten, ¿cierto? Sí, Ya, pues entonces tú puedes escribir una y decir, sabes que esta otra es igual por tal cosa. Y listo.
como te digo, la idea que tú das es súper, súper buena. Y decir, mire, sabe que se repiten y además lo tengo escrito ahí en el desarrollo, lo tengo hecho a mano en la foto que da junto al final. Me parece un excelente idea. ¿Ya? ¿Yo más claro? Sí, Y muchísimas gracias por la sugerencia. La verdad es que no se me ocurrió ni por si acaso. ¿Algo más de la tarea? Profe, Ujú. creo que una vez dijo algo así, que la tarea era como para el 18 y 19 y después lo puso como para el 12, ¿o no? No, Que eso estábamos hablando la otra vez en el grupo de WhatsApp nosotros. no la puse. Fíjense si eran 2 semanas. Fíjense cuándo la publiqué. A ver, tareas. Tarea 1. La fecha de publicación aquí. El que sale disponible hasta el... Fecha de entrega el 12, disponible hasta el 19. Sí, ese es otro cuento. ¿Ya? Se entrega, acuérdense que ustedes pueden entregar atrasadas las tareas y tienen descuento. ¿Se acuerdan de eso? Ya. Si ustedes miran el syllabus, que también lo miramos, y además en el enunciado de la tarea dice, ¿ya? Pasado 7 días que ustedes no la entregan, entonces se entiende que ustedes no entregaron la tarea. Por lo tanto, su nota en el curso es un NSR porque es obligación entregar la tarea. ¿Ya? Por eso que está disponible hasta el 19. ¿Me explico? Ah, ya, ya. ¿Ya? Ahora, yo entiendo que ustedes, por la razón que sea, no puedan entregar una tarea, no la quieran entregar. Lo que les estoy diciendo es que si llegado al 19, suban un archivo con su nombre y eso implica que ustedes entregaron la tarea y obviamente si no tienen nada van a tener un 1, pero no es un SR. Son cosas distintas. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, sí. Ya. Lo que pasa es que si no le pongo fecha límite, entonces ustedes me pueden decir qué pasa y tiene sentido. ¿Ya? Son reglas, ¿no? Son reglas del juego. Ustedes van a decir, oiga, profe, pero ¿por qué estoy en SR? Porque no entregaste las tareas. Pero es que yo no la alcancé a hacer y además que usted dijo que le podía entregar una hojita con mi nombre y con eso tenía un 1 y no un NSR. De acuerdo, ¿ya? Pero es que entre el reglamento de docencia y las reglas del juego tengo que hacer cumplir con el tema de que si ustedes no entregan o no se hacen presentes con una evaluación, tienen solamente 3 días, ¿eh? Si no justifican nada, solamente 3 días para entregarla. Si no, se van de nota mínima. Y si no la entregaron y era un requisito de evaluación, entonces ahí los puedo evaluar con un NSR. Entonces, yo les doy una semana, no los 3 días, para que ustedes entreguen la tarea. Y esa semana, por los puntos de descuento, les da que quedan con la nota mínima si entregan solamente el nombre. ¿Ya? Ese es el espíritu de esta orden. ¿Ya? Normar el tema del NSR. ¿Ya? ¿Me explico? Sí, sí. ¿Y cuánto descuenta por día? Está en el enunciado de la tarea, es un punto por día. Ah, ya. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Algo más? profe, ¿no podría dar aunque sea un día más de plazo? Que lo que pasa es que tenemos, bueno, un certamen este jueves de estadística y tenemos otra tarea que es para el 12 de estadística. Y yo creo que todos van a estar estos días como enfocados en estadística. Entonces, si empiezan a ver la tarea el fin de semana, tendrían como solamente el lunes para resolver dudas.
En cambio, si fuera hasta el miércoles, tendrían Lunes. 3 días para resolver dudas. El lunes es feriado. Ah, entonces ahí no tendríamos muchos días para resolver dudas. Claro, pero yo la tarea se la dejé hace rato. Es que la semana pasada tuvimos 2 certámenes también. Tuvimos economía y... ¿Qué tuvimos? No me acuerdo. Estoy de Ah, acuerdo. teoría de circuito. Estoy de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo que tengan un montón de cosas, ¿ya? Pero yo tengo que asumir de que si no hay preguntas, salvo las que me hacen ustedes acá, más las cosas que yo les pregunté el otro día que me entregan, no me han dicho nada, yo tengo que asumir que está todo bien, no puedo asumir que está todo mal, porque si asumo que está todo mal, no avanzo nada, y hay que avanzar, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, eh, yo no sé qué diablo está pasando. Por ahora, la fecha de entrega no se mueve. Muéstrenme con trabajo, entreguen lo que tengan que entregar el día 12. Si necesitan un día más, de acuerdo a lo que ustedes estimen conveniente, pueden volver a entregar la tarea al día siguiente, ¿ya? Pero cúmplanme con el día 12. Mientras no me cumplan con el día 12, yo la verdad es que no tengo ganas de darle más tiempo, simplemente porque lo único que les hago con darle un día más es, según ustedes, aliviarle la carga de que tengan más tiempo para hacerla, pero en realidad ya vienen atrasados, ¿sí o no? ¿Sí o no? Se les acumularon las cosas, ¿o no? Ya, pues, respondan más. Con toda honestidad, si no estoy diciendo que no trabajen, no estoy diciendo que estén flojeando, absolutamente nada de eso. Pero les pregunto, si alguien me dice que no es así, perfecto, yo le creo, ¿ya? Pero ¿administraron bien o no el tiempo? ¿Empezaron a estudiar algo más de esto antes? ¿O casi no han estudiado nada? El ramo. ¿Sí? Yo he estudiado un poco y me sé lo... Estudié la parte de MATLAB y un poco de esto. Energía y nada más. ¿Ya? Katia, me parece que tú has estado trabajando y estudiando en esto, se nota. ¿Ya? La parte tuya que todo algo se nota. Y el otro que he visto que estaba haciendo, o sea, que he notado más participativo y se nota que vamos a estar enchufados, Edgardo. Ahí tal vez un poco. Pero el resto del curso, con suerte, con suerte se los nombres. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, independiente que sea mala onda o no, me parece que darle un día más es simplemente estirar un poco el chicle en algo que se le está atrasando la materia. ¿Ya? Entreguen las cosas que tengan el 12. Si ustedes entregan el 12 y después entregan una nueva versión al día siguiente, yo no les descuento nada, les tomo la última versión. ¿Les parece? ¿Cómo? Entreguen el día 12 lo que tengan. Ustedes me están pidiendo un día más, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Bueno, ya, chequen en plataforma lo que tengan el día 12. Y al día siguiente, entreguen una nueva versión con lo que les falta. Ah, ya. Si hacen eso, yo no les descuento. ¿Me entienden? Sí. Pero es contra resultado, ¿cierto? Ustedes me tienen que entregar lo que tengan el día
12. Si me entregan una hoja con el puro nombre, está bien, está bien. Ni un problema, no voy a decir nada, pero obviamente no es la idea. ¿Ya? Pero entréguenme la greca el día 12 y al día siguiente entregan la versión completa. ¿Ya? Yo no les voy a descontar ni un punto. ¿Ok? ¿Ok? Ok, Acuerdo de señorita caballeros. ¿Ya? No necesitamos escribirlo, además está grabado, así que no me pueden sacar esto en cara, me pueden furar todo. ¿Ya? Pero ese es el acuerdo. Si por algún motivo la plataforma no les deja entregar una nueva versión al día siguiente, me avisan o me la envían por correo, no tengo idea, creo que les parezca conveniente. ¿Ya? Pero la verdad es que no sé si puede pasar eso. Creo que no sería problema y me va a avisar que la entregaron atrasado, ¿no? ¿Ya? Sigamos entonces. Bueno. Vimos entonces interpretaciones por un lado algebraicas y por el otro lado geométricas de los números complejos. Por un lado vimos la interpretación algebraica, que era esta notación de esta forma, está aquí arriba. Esta es la interpretación un poco más algebraica. Esto lo tratamos como manejo de producto eterno. En el fondo, si ustedes quieren verlo, esto básicamente lo pueden entender como un polinomio, ¿cierto? Donde este es no sé, el x elevado a 0 y este es el x elevado a 1. Entonces, se manejan como términos independientes. Esta es la interpretación geométrica, por ejemplo, del caso de esta de acá, de cómo se ve el vector punto número complejo con gramo llano en este llamado plano complejo. Aquí está la interpretación geométrica del, del complejo conjugado. ¿Ya? Ahora veamos dos interpretaciones geométricas, geométricas más. ¿Ya? Usemos esta misma arma. Supongamos que para este caso Z es el punto, y esta es otra manera de escribirlo. Supongamos que es el 2 metros. ¿Ya? Y generemos ahora, sabemos que este de acá es menos 1. ¿Ya? Pero ahora sumemos Z con ese de ahí. W. Va a ser 2, 0.5. ¿Cuánto es el nuevo vector? Lo voy a llamar V, igual a Z más W. Insisto que estoy hablando de vector para números complejos, porque les recuerdo que en este framework que tenemos de espacios de Hilbert y espacios vectoriales, vector, función, punto, son todos lo mismo. Porque tenemos este pensamiento general de que este eje puede representar uno de los ejes de coordenadas o varios ejes de coordenadas, puede representar una función, puede representar los reales, etc. ¿Ya? Entonces, bajo ese supuesto, bajo ese entendido, ¿cuánto es Z más W en ese marco estado? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es Z? En la notación esta de acá. 2.1. Ah, no. Ah, sí. 2 más y 1. Ahí. ¿Ya? No lo voy a colocar el 1, ¿ya? Y el otro es 2 más un medio y. ¿cuánto es Z más W? 4 más 1,5 y. Entonces, este vector es 4, si está 2, por aquí, por aquí está 4, ¿no? No recuerdo si. Por aquí está 4, ¿no? Y por aquí está, si es 1,5 estará por aquí. Voy a borrar esas cosas de ahí para hacerme algo un poco más simple.
Este es Z más W. ¿Ya? Y es W y ese es Z. Aquí. W. Y este es la Z y este es W. ¿A cuánto equivale Z más W? Aquí, geométricamente hablando, ¿a qué equivale? A un ¿Te acuerdas vector. cómo se no? ¿Te acuerdas cómo se llamaban vectores? Sí. ¿Cómo se llaman vectores? Se ponía Z y donde termina se pone el inicio del otro y se traza como una hipotenusa. Perfecto. Entonces este W está como por ahí, ¿cierto? Esta W otra. Y eso se trata de se traza como dice tu hipotenusa. O lo que puede hacer es al otro lado también, ¿cierto? Lo puedo poner así. ¿Ya? Y este es Z. Y se fijan, formó un paralelogramo. ¿Se acuerdan de la ley del paralelogramo en espacio vectorial? Esa es. La ley del paralelogramo, a lo único que apunta es a esto. Ustedes arman un paralelogramo con los vectores y la hipotenusa, ¿ya? La diagonal principal es la que les entrega a ustedes el resultado de la suma. Para la resta es exactamente lo mismo. Para la resta es exactamente lo mismo, pero lo que hacían ustedes con la recta era cierto que invertían por ejemplo, Z menos W, ustedes lo que hacían ahí en esos casos era simplemente que la dirección de este la hacían para el otro lado. Ahí, y armaban el mismo cuento. Ahí ponían Z acá y W para el otro lado y ahí obtenían la recta. Pero en el fondo se fijan que es el mismo paralelogramo y es la misma interpretación geométrica que ustedes tienen para vectores de R2 en este planito complejo de la parte real y la parte imaginal. Es la misma interpretación de vectores geométricos, pero no son lo mismo el X, Y o el Y, mejor dicho, el Y gorro y el J gorro, no es lo mismo que real e imaginario, aunque se vean iguales y aunque los vectores funcionen de la misma forma. ¿Ya? Eso se ve y funcionan iguales porque pertenecen a espacios vectoriales, pero no son exactamente lo mismo. ¿Ya? No son para nada lo mismo. ¿Todos de acuerdo? Sí. Siguiendo un poco, yo estoy recordando muchas cosas que ustedes, yo sé que han visto en otros cursos, ¿ya? Y antes de entrar a la U, en cuanto a complejo. Por otro lado, sigamos con esto. ¿Cuánto es eso? ¿No puede ser lo mismo y cambiarle el signo al imaginario? Son los Z1 y Z2 son los dos complejos, no son imaginarios. Y es la unidad imaginaria, ¿ya? Sí, se Estos le son números complejos. cambia el signo a la ¿Qué unidad es lo que pasa? imaginaria. Pero ¿de cuál de los dos? Si ahora está el complejo, está el conjugado aplicado sobre los dos, sobre la suma. ¿A cuál le cambia? ¿A los dos? Sí, O sea, ¿tú me estás diciendo esto? sí. Ya. Esto está bien, esto es así. ¿Ya? Y termina siendo así. El complejo conjugado se distribuye ahí en esas dos cosas. Y en este caso No acá, se, no se puede hacer al revés, ¿cierto? Tipo, lo hacemos todo normal y solamente al resultado le cambiamos el signo. ¿cómo?
Es que no se puede hacer normal, tipo x1 más z2, o sea, z1 más z2, y el resultado a la parte imaginaria se le cambia el signo nomás. Al Eso es lo que final, está... no, pero Eso es lo que... al final el Porque, resultado. pero si eso es lo que está dicho acá. Ah, Lo que tú me dices es exactamente lo que está en el lado izquierdo. Mira, mira lo de acá. ¿Qué es lo de este lado de acá? Yo tomo el vector Z, voy a decir, insisto, vector número complejo, Z1, le cambio el signo a la parte imaginaria. ¿Ya? Y lo dejo ahí. Tomo el Z2, le cambio el signo a la parte imaginaria y lo dejo ahí. Y ahora pesco esos dos resultados parciales y los sumo. ¿Cierto? Y ese es el resultado final. Eso es lo que me dice este lado de acá. ¿Estamos de acuerdo o no? sí. ¿Cierto? Le cambiaste a cada uno y después lo sumaste. Le cambiaste con el cambiaste me refiero a, le cambiaste el signo a la parte imaginaria solamente de Z1, de Z2, y esos resultados los sumaste. Este de acá que dice, suma Z1 con Z2. O sea, suma la parte real y suma la parte imaginaria. Al resultado de eso, toma el complejo conjugado, perdón. Y eso quiere decir, cámbiale el signo a la parte imaginaria. ¿Te fijas? Esto de acá, el de la izquierda, es exactamente lo que tú me estabas diciendo. Si es que te entendí bien, ¿o no? Sí, sí, sí. Eso, ¿ya? ¿Y con el producto qué pasa allí? Eso me gustaría, ¿o no? Eso me gustaría, ¿sí o no? Sí, ¿Cierto? La pregunta es, ¿eso es así o no? Por eso le dije un signo de exclamación, de interrogación. sí. ¿Qué dicen? ¿Se acuerdan bien entonces? A veces no funciona este tipo de cosas, pero a lo que uno aspira en el fondo es que el resultado sea lo que la intuición me dice. Esto también es así. Y ahora lo último que vamos a ver por hoy es la forma polar. ¿Se acuerdan de lo que es la forma polar de los vectores, o sea, de los números complejos? ¿Se acuerdan de lo que es la forma polar de los números complejos? Eso cuando se le ponía como tipo tangente de un ángulo, el resultado y se ponía con el ángulo en la recta, X y todo eso. Claro, claro, viene de nuevo de la misma historia de mirar esto geométricamente, que es lo siguiente. Tengo aquí mi punto o número complejo, como queramos llamarlo, ¿cierto? X y real, esta es la parte imaginaria, y cuando normalmente uso esa terminología porque así se dice, la parte real y la parte imaginaria. Lo que estamos tratando de decir cuando lo miramos así geométricamente es, este es la componente real que la mapeo en el eje real y la componente imaginaria que la mapeo en el eje imaginario. Por eso es que me termina un vectorcito. ¿Ya? Este Z, les recuerdo que todas estas notaciones son equivalentes. X más Y. Y ahora vamos a introducir otra más, que esta es la notación polar. ¿Ya? Como par ordenado, la verdad es que no sé cómo se llama, algebraica le digo yo, ¿ya? Y esta es la notación polar, ¿ya? La notación polar, esta de acá, tiene que ver con que, bueno, ustedes saben que este vector que está acá, yo aparte de definirlo por su coordenada, yo me puedo poner ingenioso y hablar del ángulo que se forma entre el eje real y el vector. Y además puedo hablar de, como sorpresa, ¿cierto? Cuando hablábamos de espacio métrico, el largo de ese. Entonces la notación polar no es nada más que considerar el largo, que vamos a llamar de la magnitud, que nosotros sabíamos por nuestra definición de espacio métrico, que es la norma, ¿ya? Pero no es la norma, sino que es la raíz de la norma. Y esta de acá es lo que nosotros vamos a considerar como el ángulo o, y grábense esto a fuego, porque de aquí en adelante al empezar a escuchar esto, seguramente en circuito ya lo escucharon, la faz. ¿Lo han escuchado, cierto? No lo hemos escuchado acá, no.
Ya, bueno, se van a acordar de mí, ligerito, cuando estás con Lucho García en el circuito, ¿no? Sí, Ya. Lucho va a empezar a hinchar con lo de la fase. Entonces, ah, ¿qué es R? Sí, la cuestión es, yo tengo estos numeritos claros, ¿cierto? Pero ¿qué es R? R, la, la raíz de la norma, es la raíz cuadrada de z por z conjugado. Esta es lo mismo que la raíz cuadrada de x más i, x menos i. Y esto, oh sorpresa, ¿cierto? Es x cuadrado más i. Lo bonito es que esta definición de largo, magnitud, o norma, la raíz de la norma, coincide con nuestra intuición que teníamos, ¿se acuerdan de lo que habíamos definido como la norma de un vector que no era complejo? ¿Se fijan? Y lo otro, que también es interesante, bonito, que este ángulo, en el fondo ustedes saben que, si yo pienso esto como vectores normales, viene y en R2, el ángulo tiene que ver con el coseno de esta cosa, o en el fondo la tangente, ¿cierto? Eh, el arco tangente de eso. Por lo que es lo mismo, la tangente de teta es igual a i partido por. Nada nuevo bajo el sol. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra forma polar de escribir esta cosa. ¿Ya? Y ahora, en el fondo, con esto, podemos decir que números complejos z, cualquiera, nosotros lo podemos escribir. Este igual, si me veo matemático, me golpea, ¿ya? Pero no importa, lo voy a escribir igual. Podemos escribirlo de todas estas formas, son notaciones. X más i, r es igual a e a la j teta, y además nosotros lo podemos escribir también por identidades trigonométricas como r coseno de teta más i seno de teta. ¿Ya? Todas esas formas nosotros podemos utilizar para escribir un número complejo. ¿Cuál vamos a utilizar? Para efectos del curso y para efectos de ingeniería eléctrica, empiecen a prepararse porque ingeniería eléctrica, telecomunicaciones, ustedes van a usar esa, ¿ya? Y van a usar esa. Un montón de veces. ¿Cuándo son útiles estas cosas? ¿Ya? Y lo van a ver a partir, van a empezar a partir de lo que ven con Lucho en circuito. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes quieren sumar, ¿cierto? Obviamente restar, entonces utilicen esta forma. Ustedes quieren multiplicar o dividir, ocupen esta forma. Esa es un poco la idea. Si ustedes necesitan mirar qué es lo que está pasando y todo, en general, el recurrir o a esta forma o a esta forma, pero mirarla en el plano complejo, les va a aclarar muchas cosas. ¿Ya? Preguntas. Profe, ¿qué es eso de más menos y por división y todo eso? Lo que les decía era que si ustedes tienen que realizar operaciones como suma y resta entre números complejos, lo que les conviene es utilizar esa forma. Cuando hacen multiplicaciones o divisiones, lo que les conviene es usar esa forma. ¿Se entiende ahora? Sí, sí. Consultas, dudas. No, porque esto lo vimos en los cursos pasados, así que yo creo que no acordamos. Ya, pero tranquilo. El miércoles, les recuerdo que en la tarde vamos a recuperar la hora que les debo del otro día, del miércoles, parece que fue, ¿cierto?
cuando no pude estar, fue el miércoles. Pero lo tengo anotado ahí. Bueno, la tarde vamos a recuperar eso ahorita. Lo que viene ahora, que vamos a ver aquí, es que vamos a entrar en dos cosas, ¿ya? Una que seguramente la vieron, que es el círculo unitario, y después funciones de variable real y funciones de variable compleja. Y eso es súper importante porque ustedes se enredan mucho, normalmente en estas cosas. Tienen estas confusiones como las que vimos ahora de lo que era el plano real, el plano complejo, etcétera. Y son muy utilizadas más adelante para lo que es el análisis de Fourier. En particular, para el análisis de Fourier, lo que nosotros tenemos es una función compleja de una variable real. Y ya hablo de eso, bueno, la frecuencia es un valor real, ¿ya? Los megahertz es un valor real. Y ese valor real, ustedes lo transforman mediante una función, el espectro, lo transforman en una variable compleja. Por eso es que hablamos de que el espectro de las señales, ya la distribución espectral de las señales, tiene una componente de magnitud, que está muy asociado a la potencia, y otro de fase, ¿ya? Que está asociado a cómo se ordenan en el fondo las señales, ya, o las distintas componentes para formar el espectro de potencia que ustedes, ¿ya? Yo no entiendo por qué se complican y se confunden mucho en esa parte. Y al mismo tiempo, después en otros cursos ustedes van a utilizar lo que se llama la transformada Z y la transformada S, la de Laplace. Y esas son funciones complejas de una variable compleja. Entonces también hay que tener claro cuando nosotros hablamos del plano S o el plano Z, que es un plano complejo como el que estamos viendo acá, qué es lo que significa cuando planteamos la magnitud y la fase. Porque ese plano complejo, que es de dos dimensiones, me genera dos diagramas, que son el diagrama de magnitud y el diagrama de fase, ¿ya? Y que de manera similar, la frecuencia, que es la función, la variable real, me genera también dos diagramas, el de magnitud y el de fase. ¿Ok? ¿Y cuál es la relación entre ellos? Eso es lo más relevante en cuanto a variable compleja. Lo vamos a usar como herramienta, no de otra manera. Pero necesito que se recordaran estas cosas en particular, que se queden siempre con esto. Los monos asociados a la geometría son súper relevantes porque este plano le vamos a cambiar de nombre después otra vez. Y vamos a hablar de Z y después de S. Y vamos a representar muchas cosas. Ya, no solamente en este curso, sino que más adelante los va a perseguir de nuevo esa cosa. ¿Dudas? ¿No? No, profe. Dudas lo dejamos hasta acá entonces. Tengan un buen día.